varias batallas seguidas, como he dicho antes, con varios escenarios, y el resultado, aunque fue favorable para los aliados, para los españoles, que consiguieron que retrocedieran las fuerzas francesas hacia el otro lado del Júcar. Sin embargo, el resultado, el saldo, fue tremendo y mucho más negativo para las fuerzas españolas o aliadas que para los franceses. También por demérito y por error de quienes dirigían entonces el ejército aliado, que eran el general Elio, español, y el general Murray, inglés. Todos estos hechos y muchos más, como los que ha enumerado antes el presentador Juan Carlos, sobre los guerrilleros, sobre los liberales, sobre qué ocurría con los franceses que vivían aquí, pues están recogidos en estos libros, en muchos casos con nombres y apellidos, porque no solamente había que contar la guerra de la independencia en grandes rasgos, en los grandes hechos. Mi pretensión, y así el director de la información está muy de acuerdo conmigo, porque se dirigía el reportaje en un principio y luego el libro a lectores de periódico en un principio, al gran público, no solamente a lectores muy selectos que estuvieran muy interesados en los hechos históricos muy sesudos, sino al gran lector en la provincia que sintiera curiosidad incluso por las microhistorias, qué sucedía en cada pueblo, en la mayoría de las ciudades y pueblos, y con nombre y apellidos, de los hechos más significativos, de los franceses que fueron despojados, confiscados sus bienes, desterrados, e incluso algunos de ellos muertos, por suerte en la provincia de Alicante. Es verdad que hubo algunos sucesos violentos, pero no hubo unas represalias tan violentas, tan duras, tan sanguinarias como las que sucedieron, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, donde llegaron a morir más de 4.000 franceses en pocos días. Aquí en la provincia de Alicante no se conocen hechos tan dramáticos. Sí que es verdad que había franceses que fueron, como el cónsul que estaba en la ciudad de Alicante, fue encarcelado inmediatamente y llevado al castillo de Santa Bárbara, y así en casi todas las poblaciones de la provincia de Alicante, en unas más que en otras, porque como en todos hechos así dramáticos de guerra y de enfrentamientos políticos, había ciudades o pueblos que eran más patriotas, por decirlo de alguna forma, más a favor de la independencia y de Fernando VII, y otros más afrancesados, donde la burguesía, sobre todo, y la capa intelectual se veían con mejores ojos las ideas de la Ilustración que venían de Francia, a los que llamaban afrancesados. Luego ya la palabra afrancesado durante la guerra se vulgarizó mucho y se llamó afrancesado a cualquiera que no estuviera a favor de Fernando VII y de las ideas patrióticas de la liberación española. Pero en un principio había ciudades en donde los ciudadanos franceses o hijos de franceses o con apellido francés no fueron tan perseguidos como en Alicante, Elche, Orihuela. Estas ciudades podían ser Denia o Alcoy. En Alcoy prácticamente no hubo ninguna represalia sobre ningún francés. En Denia sí, curiosamente, había muchas familias francesas y hubo represalias, pero solamente de confiscación de bienes o de pedirle más dinero para el ejército. Y curiosamente algunos de ellos, luego cuando fueron invadidos por los franceses, también fueron represaliados por los franceses porque se les identificaba como patriotas españoles. Una típica familia de Denia que se llamaba la familia Latour, eran descendientes de franceses nacidos en España, en Denia, y los dos hermanos fueron primero represaliados por los españoles, y luego cuando llegaron los franceses fueron encarcelados por los franceses porque se decían que eran patriotas españoles. Todos estos hechos efectivamente están recogidos en este libro, con sus microhistorias, sin desdeñar, por supuesto, los hechos más importantes. Los guerrilleros, por ejemplo, es verdad que no hubo en esta provincia nombres de grandes guerrilleros como los más afamados que existieron en el resto de España, ¿no?
no hubo ningún empecinado, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, sí que hubo algunos, Juan Carlos ha mencionado algunos, que merecen la pena recordarlos, porque aunque no estuvieron luchando algunos de ellos en estas tierras, como Ibensen Ondedeu, pues sí que luchó en otras tierras y han sido muy reconocidos, por ejemplo, en Guadalajara, donde al final este hombre terminó sus días y estuvo luchando durante mucho tiempo. Allí tiene incluso reconocida su prestigio con unas calles, etcétera, a semejanza de lo que, por ejemplo, pasa con el subteniente Navarro, ¿verdad? Que a lo mejor es más reconocido en otras tierras que en la suya propia de aquí de Novelda, que sé que va a ser quizá este pequeño agravio, de alguna forma, por decirlo de alguna forma, va a ser arreglado y compensado por los miembros de la Asamblea Amistosa y Literaria. Bien, guerrilleros sí que hubo, pero como decía Juan Carlos, en algunos casos se confundía muy bien entre lo que era un guerrillero o lo que era un bandolero. Las guerrillas, esa imagen tan romántica que nosotros tenemos de las películas y de las novelas, del guerrillero que luchaba de manera libre y por las sierras, hostigando a las fuerzas francesas sin seguir ninguna consigna de ningún tipo militar, es una imagen bastante distorsionada. Realmente las guerrillas, como las milicias, eran cuerpos muy regulados y muchas veces dirigidos por militares de graduación, y seguían unos reglamentos en algunos casos bastante rígidos. Sin embargo, sí que había algunas bandas, algunos grupos de guerrilleros que iban más por su cuenta, pero que ya estaban organizados en un principio, incluso antes de la guerra. Las guerrillas es una forma de hacer la guerra muy española, que no fue inventada entonces, fue inventada o aparecieron, bueno, ya sabemos que cuando los romanos estuvieron aquí, Viriato, etcétera, pero la guerrilla, como la entendemos nosotros, en España empezó a funcionar con la guerra de sucesión a principios del siglo XVIII, y se volvió a poner en marcha un siglo después con la guerra de la independencia. Pero existían bandas ya anteriores a la guerra de la independencia que ya estaban más o menos organizadas, y que después de los desastres de a finales de 1808, cuando el ejército, después de que el ejército francés se retirase hacia el norte, después de la batalla de Bailén, etcétera, etcétera, y llegara Napoleón en persona hasta la frontera con España, en el Pirineo, a dirigir su ejército, a la Gran Armée, y llegara en poquitos días, en poquitas semanas, empezar a avanzar hacia Madrid, Andalucía, etcétera, etcétera, derrotando de una manera tremenda a todos los ejércitos españoles, que estaban mucho peor organizados, mucho peor armados, mucho peor disciplinados. Pues los soldados que conseguían liberarse y que no eran hechos prisioneros o muertos, algunos prisioneros luego se alistaron en el ejército francés, pues se metieron en las guerrillas como un modo con un denominador común, el odio al francés y tratar de liberar el territorio español. Bien, algunos actuaron de esa forma, de una manera más o menos coordinada, y otros no, como Jaime el Barbudo, que ha mencionado también Juan Carlos, Jaime Alfonso, nacido en Crevillente y que luego fue conocido como el Barbudo, que ya tenía su banda organizada antes de la guerra y la tuvo después. Actuó contra los franceses muy coyunturalmente, todo hay que decirlo, muy puntualmente, sobre todo en tierras de Murcia, pero muy poquito comparado con muy poco daño le hizo al ejército napoleónico comparado con el daño que le hizo a los viajeros alicantinos, por ejemplo. Y al final fue capturado, incluso después de que gracias a aquellos méritos que hizo en la guerra, se le dio el perdón por la delincuencia que había tenido, los asaltos que había hecho, pero como reincidió después de la guerra acabó muy mal, acabó ajusticiado en Murcia, y su cuerpo, después de ser ahorcado, decapitado, troceado, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos hechos, repito, de toda la historia
en grande de la Guerra de la Independencia y toda la microhistoria con nombre y apellidos que yo he sido capaz de recopilar a lo largo y ancho de la actual provincia de Alicante están recogidos en este libro. El fruto de ello es yo creo que algo que al lector, tanto al lector historiador, le puede interesar como un repaso, pero sobre todo al